Este vídeo sobre reacciones orgánicas va a ser un poco largo, puesto que es algo muy novedoso para vosotros. Es muy bonito, no tengo que negar que es la parte que más me gusta. Pero vamos, no la voy a hacer excesivamente larga, pero es imprescindible partirla en dos. Entonces, en una primera parte va a estar a estas reacciones de sustitución, y en otro vídeo posterior, que publicaremos dentro de poco tiempo, pues incluiremos el resto de reacciones. He intentado que el nivel esté entre el segundo de bachillerato y una química general, pero sin meterme mucho en cuestiones de mecanismos, ¿vale? Vamos a ver si os puedo ayudar. Un tema como este, de reacciones orgánicas, hay dos formas de enfocarlo. Por pura memoria, con lo cual terminará no gustándoos, y además no entendiéndolo, o tratando de entender por qué ocurren las cosas. Soy consciente de que es un grupo, o sea, es un curso de segundo de bachillerato o de una química general muy general, pero hay cosas que se pueden explicar y que se pueden entender. Voy a intentar que sepáis hacer ejercicios sabiendo por qué hacéis las cosas. Para eso tenemos que empezar a hablar de las posibilidades que tiene el carbono. Recordamos que el carbono puede presentar una hibridación sp3 en los compuestos orgánicos con enlaces sencillos. En este caso, todos los enlaces son sigma, tanto los enlaces carbono-carbono como carbono-hidrógeno son todos sigmas. Recordamos que el enlace sigma, por solapamiento lateral, es un enlace fuerte, difícil de romper. Por tanto, estos compuestos serán muy pocos reactivos. Hablamos de los hidrocarburos saturados, sin más heteroátomos, solo carbono e hidrógeno. Solamente van a presentar reacciones de combustión, es decir, los podemos quemar, como quemamos el butano, como quemamos el propano, como quemamos el metano. O lo podemos usar de disolventes porque no reaccionan, como usamos el hexano o el octano. O bien, bueno, pues alguna reacción radicálica con halógenos en presencia de luz y catalizado por peróxidos. Pero la reactividad es muy pequeña. En cambio, en los compuestos con dobles enlaces que tienen hibridación sp2, además del enlace sigma, difícil de romper como hemos dicho, hay un enlace pi que es más débil, más lábil. Esto otorga una posibilidad, y es que este par de electrones pi sean fáciles de desplazarse, fáciles de darse, de quitarse y de jugar con ellos, ¿vale? Por tanto, los compuestos con dobles enlaces serán más reactivos. Darán, como vemos, reacciones de adición, y bueno, luego lo veremos, pero serán más reactivos. Lo mismo ocurre con los compuestos con triple enlace. Tienen un enlace sigma y dos enlaces pi, una hibridación sp. Estos compuestos con triple enlace tienen una mayor disponibilidad electrónica. Por tanto, mayor reactividad, sobre todo con aquellos reactivos que tengan deficiencia de electrones, que llamaremos electrófilos, es decir, reactivos con cargas positivas o que tienen deficiencia de electrones. ¿A qué se debe la reactividad de los compuestos orgánicos? Pues a tres cuestiones que tenemos que tener claras. En primer lugar, a la presencia de grupos funcionales. Recordamos, los grupos funcionales pues son el grupo alcohol, el grupo amina, el grupo ceto, etcétera, etcétera. Entonces, estos grupos funcionales proporcionan al compuesto una alta densidad electrónica, porque tengan dobles o triples enlaces, según hemos visto. Esos enlaces pi son más débiles. O porque tengan enlaces polarizados, es decir, carbono heteroátomo con diferencia de electronegatividad, de manera que ese enlace tendrá una cierta densidad de carga en el átomo más electropositivo, cierta densidad de carga delta más, y una cierta densidad de carga delta menos sobre el átomo más electronegativo. El enlace, entonces, para saber y entender cómo ocurren las reacciones, cada vez que veamos un enlace carbono heteroátomo, tenemos que estar viendo esta separación de cargas, tanto en compuestos con enlaces sencillos, como este grupo cetónico, o este grupo ciano, ¿no? Este grupo nitrilo, donde el carbono es el más electropositivo, tendrá menor densidad de carga, y el nitrógeno es más electronegativo, tendrá mayor densidad de carga. Nos tenemos que fijar entonces, en primer lugar, en la presencia de estos grupos funcionales. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta
los desplazamientos electrónicos que se pueden producir por esta polarización que hemos visto en el punto anterior. En el caso de este derivado halogenado, la nube electrónica del par de electrones de este enlace sigma no será simétrica. Como hemos visto en el tema de enlace en la polaridad, la nube será asimétrica y habrá una cierta densidad de carga negativa sobre el cloro, que es más electronegativo, y la nube estará desplazada más hacia el cloro. Estos efectos se llaman inductivos. Este par de electrones del enlace no abandona el enlace, porque es un enlace sigma, pero sí que la nube muestra una polarización y muestra, por así decirlo, un punto débil. Por aquí será un punto débil por el que puede atacar, en este carbono positivo, un reactivo que tenga exceso de carga. Y en los compuestos con dobles enlaces, carbono heteroátomo, tipo carbonilo, en ésteres, en cetonas, en aldehídos, o tipo carbono triple enlace nitrógeno, en los grupos nitrilo, pues hay un desplazamiento que llamamos conjugativo o mesómero, según el libro que veáis, y es un desplazamiento real de electrones. Es decir, este par de electrones, de esta forma primera, esta forma se llama formas resonantes, por eso ponemos esta doble flecha, este par de electrones del enlace pi puede desplazarse realmente, porque es un enlace pi y es más débil que el sigma, se desplaza, viene sobre el oxígeno, antes tenía dos pares de electrones n, ahora tendrá 3, tendrá carga negativa, real, mientras que esta es una fracción de carga, ¿vale?, que no llega a ser un electrón, y este tendrá una carga positiva real, con una carga, una deficiencia de electrones. Las dos formas que resultan se denominan formas resonantes. Se pueden desplazar, como hemos dicho, los electrones de enlaces pi polarizados, tanto carbono-oxígeno como carbono-nitrógeno. Vemos aquí cómo este par de electrones vendría aquí, lo que posibilita que este par de electrones venga aquí y se obtiene este compuesto, este equilibrio entre dos compuestos. Se pueden desplazar, como digo, los pares de electrones de enlaces pi polarizados, pero también los electrones solitarios, es decir, los pares de electrones no enlazantes. Estos no han formado parte del enlace, no están en el enlace sigma. Están en un orbital, pero sin haberse enlazado. Por tanto, el oxígeno, que tiene dos pares de electrones no enlazantes, o electrones n, pares solitarios, o el nitrógeno, o el azufre, estos heteroátomos tienen pares de electrones solitarios que pueden desplazarse realmente, con un efecto conjugativo. Vendría aquí el par de electrones y empujaría a estos dos electrones pi a esta forma. No os van a pedir que expliquéis esto, ¿vale? Pero sí os va a ayudar a entender por qué se produce la reactividad y no ir solamente de memoria. Y el tercer punto que hay que decir respecto a la reactividad, que se puede producir porque se rompan los enlaces de alta energía de dos formas. Puede haber una ruptura homolítica, homo quiere decir igual, es decir, lisis, lítica, ruptura. Hay una ruptura simétrica y de los dos electrones que formaban parte del enlace sigma, cuando se cataliza por la luz, ultravioleta generalmente, pero puede ser de otro tipo, pues estos dos electrones, cada uno se queda con un electrón. Ha habido una ruptura homolítica. Las especies que resultan se denominan radicales libres, que serán muy reactivos. Por eso son responsables, entre otras cosas, del envejecimiento, ¿verdad?, y de las enfermedades. Estarán deseando otra vez volver a formar un enlace con quien sea. Y puede haber una ruptura heterolítica en el que los dos electrones del enlace sigma se los lleva la especie más electronegativa. Por ejemplo, en este bromuro de terbutilo, el bromo se lleva los dos electrones, queda cargado negativamente, y se genera una especie que se denomina carbocatión, ¿vale? Carbo de carbono, catión, ¿vale?, porque tiene carga positiva, que será susceptible de ataques de especies con exceso de electrones. Entonces, rupturas homolíticas y heterolíticas. Se pueden generar carbocationes y también carbaniones. Esto en cuanto a los sustratos. ¿Qué podemos decir, lo mínimo que podemos decir de los reactivos para que no estudiéis de memoria? Pues que hay dos tipos de reactivos.
reactivos nucleófilos, que son especies ricas en electrones. He tratado de poneros prácticamente todos los que os pueden salir. Ya veis que o bien tienen cargas negativas, cloruro, bromuro, alcóxido, hidróxido, o bien tienen pares de electrones no enlazantes, el alcohol, la amina, el agua, el amoníaco, ¿vale? O el nitrógeno de aquí. Especies ricas en electrones. Si nosotros somos capaces de reconocer dónde está la parte positiva del sustrato y dónde está la parte negativa del reactivo, entenderemos, cómo se produce esa unión, ¿vale? La segunda clase de reactivos son los electrófilos. Son especies deficientes en electrones. Porque tiene carga positiva, generalmente, o se puede generar in situ esa carga positiva, o bien porque son especies como el trifluoruro de boro o el tricloruro de aluminio, que son ácidos de Lewis, son especies con orbitales vacíos, ¿vale? Entonces son susceptibles de rellenar esos orbitales, y entonces tienen posibilidad de acoger electrones en sus orbitales. Por eso son especies electrófilas. También os he puesto aquí los que os pueden salir. ¿Qué tipos de reacciones orgánicas hay? Pues básicamente, luego iremos una por una, de sustitución, se intercambia un grupo por otro, el bromo por el OH, quítate tú, que me pongo yo, sencillamente, ¿verdad? De adición, se incorpora una molécula completa a un enlace insaturado, como vemos aquí, entre el bromo y entra un bromo a cada lado. Adición, ¿vale? Suma, se ha puesto una molécula más. La contraria es la eliminación. Es decir, a partir de una comolécula se elimina una molécula pequeña y se obtiene un compuesto insaturado. Si era enlace sencillo, uno doble, y si era doble, uno triple. ¿Vale? Eliminación, es la contraria a la adición. La reacción de condensación es una reacción, pues podríamos decir, en dos pasos. Primero hay una adición de moléculas y después la eliminación de otra molécula sencilla. Y bueno, aquí hemos puesto un ejemplo, la esterificación, por ejemplo, ¿verdad? La formación de ésteres es una reacción de condensación. Y por último, las reacciones de oxidación-reducción. Aquí se entiende mejor la oxidación como ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno y la reducción como ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Y bueno, vamos a ver una por una. En este vídeo veremos hasta reacciones de sustitución y después seguiremos en una segunda parte con más ejercicios y más ejemplos. Vamos con este primer grupo de reacciones de adición. ¿Por qué ocurre una reacción de adición? Porque hay moléculas que poseen dobles y triples enlaces y se les incorporan dos átomos o grupos de átomos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos un ejemplo. El propeno, tenemos el bromo, pues cada uno de los bromos va a cada uno de los carbonos y se forma el compuesto 1,2-dibromo-propano. Reacciones de adición, con una C nada más, ¿eh? Que luego se ven las dos Cs por ahí, ya no tiene nada que ver. Si es un triple enlace, pues si hay una cantidad de bromos estequiométrica se adicionan dos bromos, pero podemos poner un exceso de bromo y llegar incluso a una halogenación total y un compuesto saturado. Puede ser de dos tipos según sea el reactivo. Posiblemente no os van a preguntar si es electrófila o es nucleófila, pero insisto, es cuestión de entender por qué se produce o cómo se produce este mecanismo. Hemos visto los reactivos electrófilos, deficientes en electrones, y hemos visto cómo los compuestos insaturados son ricos en electrones. Pues se junta el pan con las ganas de comer. Deficientes en electrones, ricos en electrones, reaccionan. Al final es una reacción pues, de positivo o negativo. Fijaos, el bromo se rompe heterolíticamente. Los dos átomos, uno se lleva los dos electrones y otro se queda cargado positivamente. El que queda cargado positivamente se pone encima del doble enlace, porque claro, el doble enlace tiene carga negativa, son enlaces con electrones pi. Así es que negativo de los electrones pi, positivo de este bromo, se posa sobre él
Y la parte bromuro, esto es instantáneo, por eso va entre paréntesis, la parte bromuro ataca por el lado opuesto por el que sale el otro bromo. Por eso cada uno de los bromos se quedan a un lado. Insisto, no te lo van a preguntar hasta este nivel. Pero sí es bueno que veas que los compuestos orgánicos, que es la química de la vida, la química orgánica, pues los reactivos están vivos. Es decir, entienden, saben por dónde tienen que ir. Y todo se traduce en una interacción entre cargas positivas y cargas negativas. Adición electrófila. Y cuando no ocurre como en este caso, que vemos que es un compuesto simétrico, y cuando es un doble enlace que tiene distinto número de carbonos, esto sí hay que saberlo. Se rige por la regla de Markovnikov. Hay que saberlo. La parte positiva del reactivo se adiciona al carbono más hidrogenado. Es decir, en esta molécula de ácido bromhídrico, la parte positiva es el hidrógeno. El carbono más hidrogenado es este, que tiene 2. Pues el hidrógeno va a ir al carbono más hidrogenado, CH3, y la parte negativa va al carbono menos hidrogenado. Aunque no sepáis este mecanismo, este intermedio de reacción, que es como se llama, intermedio de reacción, sí tenéis que saber formular el compuesto inicial y el compuesto final. Y reconocer la parte positiva de una molécula y la negativa. La parte positiva va al carbono más hidrogenado. Esto se ha preguntado, ¿vale? Veis que al final es como en el ejercicio anterior. La parte positiva se posa sobre una cara del doble enlace y la parte negativa ataca por el lado opuesto, ¿vale? Entonces, ataca a este lado pues porque está menos impedido. Aquí va a haber 3 hidrógenos y aquí uno nada más. Es más fácil el ataque por este lado. Es cuestión de estrategia. Pero bueno, no está todavía esto para vuestro nivel, este intermedio. Sí, el compuesto final. Puede haber una adición electrófila, que es sobre dobles y triples enlaces no polarizados, es decir, dobles y triples enlaces carbono-carbono, o adiciones nucleófilas, que se producen sobre sustancias orgánicas con dobles enlaces fuertemente polarizados, tipo carbono carbonílico o carbono carboxílico o una amida o un nitrilo, ¿vale? Aquí tenemos una adición nucleófila. ¿Por qué se llama adición? Porque se suma, ¿verdad? La molécula se suma. ¿Por qué se llama nucleófila? Porque el nitrógeno tiene pares de electrones no enlazantes, es un reactivo nucleófilo y va a atacar a la parte positiva de este carbono. Fijaos. Este enlace está polarizado, entonces debemos ser capaces por lo menos de ver dónde está la parte positiva y negativa. El oxígeno, parte negativa, el carbono, parte positiva. ¿Dónde ataca el nitrógeno que tiene pares de electrones y por tanto es negativo? Al carbono, que es más positivo. ¿De acuerdo? Se forma este intermedio y al final el compuesto que se forma es este que vemos aquí. Este protón se viene aquí al oxígeno y queda esta molécula, una hidroxiamina. Adición nucleófila. Bien, pues vamos a ver, a resolver algunos ejemplos de reacciones de adición para que veáis, si metemos en mecanismos, cómo se resuelve. En este primer caso de adición electrófila, como el doble enlace es simétrico, pues dará igual que pongamos el protón en uno u en otro carbono. Es indiferente, va a resultar el mismo compuesto. Es decir, el compuesto que se forma es este, el 2-cloro butano, tanto si lo pones en un sitio como si lo pones en otro. Esto también es una adición electrófila de hidrógeno, ningún problema, se adiciona cada hidrógeno a uno de los carbonos, por tanto CH2, CH3, que ya veremos que al final es como una reacción de reducción. Pero ya en este caso sí tenemos que aplicar la regla de Markovnikov. Es decir, la parte positiva de esta molécula, que es esta, irá al carbono más hidrogenado. Entonces, esta es la parte negativa y el compuesto que resulta es este. El 2-bromo, 2-metil, butano. Con esto es suficiente, pero vamos a recordar por qué se produce esto, es decir, entender por qué se produce. Recordamos entonces que
nos aislamos de estas preguntas, tendríamos, primero, que la parte positiva se adiciona, se posa encima del doble enlace. Mientras que la parte negativa ataca por el lado opuesto y ataca a lo que llamamos el carbono más sustituido, un carbocatión incipiente más estable. Por tanto, lo que resulta al final es este compuesto. ¿De acuerdo? Pero ya digo, en este nivel de segundo de bachillerato no te van a pedir el mecanismo, pero que sepas cómo va y así lo estudias con más gusto, ¿vale? Siempre, vamos en el apartado D, siempre que te pongan una hidrogenación va a llevar un catalizador. Aquí no lo hemos puesto, pero debe llevar o paladio, platino o níquel Raney o catalizador en general, ¿vale? Si como en este caso te pones una hidrogenación con hidrógeno en exceso, pues lo que va a ocurrir es que en primer lugar se va a producir la hidrogenación de triple a doble enlace, pero no va a parar aquí, esto va a ser un intermedio y va a terminar la reacción en el compuesto más reducido, es decir, en el propano, de propino a propano. Esta es una adición electrófila. El sulfúrico no hace más que de catalizador, es como si pusiéramos aquí un protón, porque da protones, y el doble enlace, como vemos, no es simétrico. Por tanto, lo que va a ocurrir es que primero el protón se va a posar sobre el doble enlace y después el anión hidroxilo va a atacar por el lado opuesto. En definitiva, a ti no te van a pedir esto porque es un intermedio de reacción. En definitiva, lo que se va a obtener, es un alcohol. Un alcohol que sigue la regla de Markovnikov. Por tanto, será el 2-metil 2-butanol. La parte positiva, que es el hidrógeno, la parte positiva del agua, va al carbono más hidrogenado, que es el CH. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a cambiar de color para señalarlo, el yodo se adiciona de modo electrófilo. Aunque el carbono sea asimétrico, quiero decir, el doble enlace sea asimétrico, como son dos yodos, pues va a dar igual, un yodo a cada lado. Recordamos que en este caso lo que ocurre es que uno de los yodos se rompe de modo heterolítico, uno de los yodos actúa con carga positiva y el otro yoduro se adiciona por el lado contrario, según hemos visto en el mecanismo. Y al final el compuesto que se obtiene es este. Por último, en este caso, todos son adiciones electrófilas. Esta es una adición nucleófila porque el reactivo tiene carga negativa, tiene un exceso de carga, adición nucleófila. Y entonces lo que ocurre es que ataca el cianuro a este carbono que es del doble enlace la parte positiva. Insisto, no os van a pedir el mecanismo, pero si tú sabes reconocer dónde están los centros de ataque y dónde va a ir el ataque del reactivo, es decir, dónde están cargas positivas y negativas, exceso de carga y defecto de carga, esto lo vas a entender mucho mejor y no va a ser de memoria, ¿vale? Por tanto, el cianuro vendrá aquí, este par de electrones irían al oxígeno porque son electrones pi que son fáciles de desplazarse, el enlace pi es fácil de romper, y lo que obtendríamos es lo siguiente, CH, CN, OH. Esto sería un cianuro potásico, esto sería O menos potasio más, indudablemente va a haber agua en el medio, y el producto final es lo que se llama una cianhidrina, es decir, un hidroxinitrilo. ¿De acuerdo? Reacción muy utilizada, sobre todo en química terapéutica. Esta es una reacción de polimerización. Se pregunta bastante sobre polímeros, selectividad. Y entonces nos preguntan el mecanismo. No tanto que expliquemos totalmente el mecanismo, solamente nos dicen enuncia, pero si lo podemos explicar, mejor. Ya sabéis que la prueba de selectividad es una prueba de madurez
que no te conocen cuando te corrigen y que lo que habla de ti es lo que eres capaz de desarrollar en esos 4 folios que te van a dar escasos, ¿vale? Entonces, enuncia el mecanismo. El mecanismo es adición, ¿vale? El compuesto, el cloruro de vinilo, es este. Cloruro de vinilo o cloroeteno. Entonces, este compuesto, por aquí tiene un grupo con apetencia de electrones, ¿verdad? Un grupo electronegativo, pues va a haber un desplazamiento del par de electrones pi en este sentido. De manera que este par de electrones de este orbital pi, que es fácil de romper, va a ir sobre el otro carbono, generándose esta forma resonante. Ahora, sobre esta forma resonante, podemos ver cómo ataca a otra molécula de cloroeteno o cloruro de vinilo. Habrá de nuevo una polarización como esta, donde aquí habrá una cierta densidad de carga negativa y aquí otra positiva, y esta va a poder atacar. Este será un reactivo ahora nucleófilo, es decir, tiene carga negativa, puede atacar al centro electrófilo. Y al atacarlo, la molécula que se forma en el siguiente paso es esta. CH2, CHCl, CH2, CH negativo, Cl. Ahora tenemos otra molécula de cloruro de vinilo sobre la que se puede producir el ataque de nuevo, ¿verdad? Había un desplazamiento, aquí va quedando una carga positiva, aquí va formándose una carga negativa y esta que es negativa ataca al centro electrófilo. Ya tenemos entonces un paso más. No vamos a hacer más, ya se va viendo cómo se va formando. CH2, CH, Cl. Y en la fase de terminación, esto se repetiría n veces, ¿vale? N veces, y en la fase de terminación, pues sería CH2, CHCl, CH2, CH cloro repetido n veces, CH2, CH cloro. Este sería el polímero. El monómero entonces sería el cloruro de vinilo, el polímero el policloruro de vinilo y el mecanismo una adición. Una adición que si la explicamos como digo, pues muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Como siempre, vemos, van buscando cargas negativas en los centros positivos. El siguiente gran grupo de reacciones que vamos a ver es el de las reacciones de sustitución. En ellas hay un átomo o un grupo de átomos que entra y otro que sale. El sustrato es la parte orgánica, esta R sería la cadena hidrocarbonada que está esperando, ¿verdad? Y el ataque del reactivo. Entonces buscaremos, como siempre, el centro electrófilo y el nucleófilo, o el centro nucleófilo y el reactivo electrófilo, es decir, la carga de un signo y la carga contrario del reactivo. De modo que al final lo que ocurre es la sustitución de un grupo de átomos por otro. Esta sustitución puede ser homolítica o heterolítica. La hemolítica no creo que os salga mucho, pero hay que ponerla. Hay una ruptura catalizada por la luz, una ruptura en la cual cada uno de los átomos del halógeno, que es la reacción que más se utiliza, pues genera dos radicales. Hay una etapa de iniciación, una de propagación, donde este cloro radical va provocando radicales en la cadena hidrocarbonada, y una fase de terminación en la que la unión de un radical de cadena hidrocarbonada con otro radical del halógeno forma el derivado halogenado. Y las otras cadenas se unen entre sí. En definitiva, si te ponen algo de esto, sería simplemente un hidrocarburo, porque son enlaces sigma que son muy difíciles de romper, como sabemos, con un halógeno en presencia de luz y catalizada por peróxidos. Y en este caso simplemente tienes que saber que el cloro entraría en el carbono más sustituido, el halógeno entraría en el carbono más sustituido. Nada más. Mucho más importantes son las sustituciones que transcurren mediante un mecanismo heterolítico.
Y son dos, la electrófila y la nucleófila. La sustitución electrófila se produce sobre todo en compuestos aromáticos. Recordamos que el reactivo electrófilo es aquel que es pobre en electrones, o bien porque tiene una carga positiva, en la mayoría de los casos, o bien porque son especies deficientes en electrones, ácidos de Lewis. Entonces, recordamos cómo es la estructura del benceno, de los compuestos aromáticos, 3 enlaces conjugados, ¿verdad? En el cual hay un exceso de nube electrónica negativa. Al haber 3 dobles enlaces, pues hay 3 orbitales pi. Recordamos que tienen una forma pues como de salchicha, ¿verdad? Habría como una corona de carga negativa por arriba, otra por abajo, es decir, es una especie muy rica en electrones, muy negativa. Está muy favorecido que le ataque un reactivo positivo. Os pongo el mecanismo de las 3 formas resonantes, no la tenéis que saber, pero porque sepáis cómo transcurre, y al final lo importante es que el benceno o derivados del benceno con reactivos electrófilos entra directamente el electrófilo en la molécula. Por ejemplo, la nitración, pues entraría el grupo nitro. ¿Por qué entra el grupo nitro? Porque el sulfúrico es un ácido más fuerte que el nítrico. Por tanto, aquí el nítrico hace de base y el sulfúrico hace de ácido. Cede su protón el sulfúrico y con el OH forma agua. Al quitarle el OH a la especie nitro, queda cargada positivamente. Total, y al final es un reactivo electrófilo que se está posando, ¿verdad?, sobre esa nube electrónica tan rica. Y al final, pues queda unido directamente. Es una reacción, está muy favorecida. Aquí os pongo otros ejemplos. Alquilación de Friedel-Crafts o acilación de Friedel-Crafts. Acilación pues sería en vez de con cloruro de metilo, cloruro de acetilo, o cloruro de propanoilo, etc. El mecanismo es el mismo, un derivado halogenado con una cadena que puede tener carbonilo o no, y tricloruro de aluminio. ¿Por qué tricloruro de aluminio? Porque captaría este cloro formando la especie tetracloruro de aluminio, este anión, y se genera un carbocatión, metilo, alquilo en general, o acilo en general si tiene CO, que sería el que se uniría a la nube electrónica negativa del benceno o derivado. Habría alquilaciones pues con un metilo, con un propilo, un butilo, un acetilo, etcétera, etcétera. O la halogenación, son los 3 grupos de reacciones más importantes, aunque hay más, no creo que os salgan más que estos 3 grupos. Un halógeno con tricloruro de aluminio. El mecanismo es el mismo. El tricloruro capta un cloro, formando el anión tetracloruro de hierro, y el cloro queda cargado positivamente. Sería el reactivo electrófilo que se uniría a la nube rica en electrones. Y después tenemos una sustitución nucleófila que se produce sobre todo sobre derivados halogenados. No solamente sobre ellos, pero el ejemplo que más suele salir es este. Vemos que en el sustrato hay una parte electrófila porque este enlace, hay un efecto inductivo, este enlace está polarizado, ¿verdad? El halógeno o la especie nucleófila tiene tendencia a captar electrones y hay una polarización del enlace. El nucleófilo, que sería una especie ahora rica en electrones, bien porque es carga negativa o porque tiene pares de electrones solitarios, como el agua, como el amoníaco, etc. Y entonces atacaría al sustrato y desplazaría al otro grupo. De modo que lo que se ha producido ha sido una sustitución de un nucleófilo por otro. Aquí vemos el mecanismo. Hay 2 mecanismos, simplemente reitero, para que sepáis y veáis cómo transcurre y la proyección que esto tiene de cara al futuro. Es muy bonito entenderlo. Entra el cianuro, por ejemplo, sobre un bromuro de alquilo, bromuro de etilo en este caso. Entra por el lado opuesto y al mismo tiempo que entra sale el bromuro. Especie rica en electrones, este carbono sería positivo, este intermedio no lo vais a aislar, sino que directamente se obtiene el derivado de cianuro, ¿verdad? Entonces, como veis, ha habido una sustitución del grupo ciano por el bromuro y una inversión de la configuración, es decir, desde el punto de vista de isomería óptica, se obtiene el isómero contrario, porque entra por el lado opuesto. Se dice bimolecular porque hay una sola etapa, y en esta etapa determinante de la cinética, que ahí os podrían preguntar algo, pues hay 2 especies.
En cambio, el mecanismo unimolecular, perdón, que sucede cuando los sustratos sobre todo son terciarios, bueno, hay una gran gama de casuística que no os voy a exponer, pues se producen dos etapas. La etapa lenta de la reacción y la condicionante de la cinética es la expulsión primero del bromuro, del halogenuro, del grupo nucleófilo, y se genera un carbocatión estable, es decir, terciario al menos, o secundario, pero que esté estabilizado. Y ahora, lo que ha ocurrido aquí es una rehibridación. Ha pasado de una hibridación sp3 a un carbocatión que tienen hibridaciones sp2. Sabéis que la hibridación sp2 es plana, mientras que la sp3 es tetraédrica. Como es plana, el cianuro ahora, el otro atacante nucleófilo, tiene dos posibilidades de ataque, izquierda y derecha. Se van a obtener entonces, desde el punto de vista de la isomería óptica, un racémico, es decir, una mezcla de isómeros R y S al 50%. Repito, no van a entrar hasta pediros por este detalle, simplemente sabed que hay dos mecanismos. Si os preguntan en la pregunta de cinética, pues unimolecular porque en la etapa lenta solo hay una molécula, bimolecular porque en la etapa lenta hay dos moléculas, cianuro y bromuro D, pero sobre todo que sepáis reconocer el centro electrófilo y el centro nucleófilo. Vamos a ver esto con unos cuantos ejemplos pues, del tipo de los que os pueden preguntar en selectividad. Las reacciones de sustitución podrían darnos para 3 vídeos o 4, porque hay competencia entre la sustitución nucleófila unimolecular y bimolecular, entre la sustitución y la eliminación, que a su vez puede ser uni y bimolecular, pero a este nivel no va a haber complicaciones, te lo deben dejar muy claro. Por eso, si os ponen sosa, pues no tenéis que dudar en lo que va a ocurrir. Va a ser una sustitución nucleófila de un hidroxilo por cloruro. De todas formas, para ser más riguroso, deberíamos poner agua o poner sosa diluida, ¿vale? Porque si os ponen sosa concentrada, entonces lo que va a haber es una competencia con la eliminación. En este caso en concreto, vamos a dibujarlo, sería un sustrato secundario en el que hay un ataque nucleófilo. Entra el OH y el cloro, como está este enlace polarizado, delta más, delta menos, sale. Y al final lo que ocurre es el intercambio, la sustitución de un cloro por OH. Saldría el cloruro, pero el cloruro con el sodio formaría cloruro de sodio. ¿De acuerdo? En el caso del cloruro de propilo con amoníaco, también es una sustitución nucleófila, porque el amoníaco, igual que el agua, tiene pares de electrones solitarios, ¿vale? Igual que el OH. Bueno, aquí es carga negativa, pero si hubiera sido agua, se hubiera producido la misma reacción. Entonces, como es un reactivo nucleófilo, tendría un ataque a este centro electrófilo, delta más, delta menos, y saldría el cloruro. Sustitución nucleófila. Perdón, CH2. CH2, CH2, NH2, y ponen 2 de amoníaco porque ahora, pues como saldría el cloruro con la otra molécula de amoníaco, formaría cloruro de amonio. Pero en realidad el que ha salido ha sido el cloruro, es decir, ha sido un intercambio de amoníaco por cloruro. ¿De acuerdo? Sustitución nucleófila. En el tercer caso, pues es este mismo reactivo, pero con cianuro potásico. El reactivo vuelve a ser nucleófilo, sustitución nucleófila. Entraría, vamos a ponerlo en otro color para verlo mejor, entraría aquí y saldría el cloruro. Por tanto, sería butano nitrilo más cloruro. Lógicamente, este cloruro, como está acompañado del potasio, pues sería más cloruro de potasio. Pero vamos, la reacción
Desde el punto de vista del sustrato orgánico es intercambio de cianuro por cloro. Y en el último caso, pues es el alcohol con el oxígeno, que es un nucleófilo del grupo alcohol, y el bromuro que ataca. El bromuro entra y sale el OH. Por tanto, sustitución nucleófila. Daría bromuro de etilo más, como es bromídrico, más agua. Porque tendríamos, aquí saldría el OH y con el protón del bromídrico formaría agua. ¿De acuerdo? En este apartado A tenemos por una parte el benceno. El benceno es muy rico en electrones, por tanto no puede tener más que una sustitución electrófila, es la reacción más característica. La adición no la puede dar porque habría que romper el sistema aromático. Ya le hemos visto en la explicación cómo el sulfúrico actúa de ácido, mientras que el nítrico hace de base porque no es más fuerte el sulfúrico que el nítrico y se genera el grupo nitro. Entonces, lo que ocurre en este caso es que se genera el catión nitro, que es una sustitución electrófila. Y el producto que se obtiene, pues es el nitro, benceno. Bien. En este caso, ya no es el nítrico, sino el tolueno. También se genera, ya no es el benceno, perdón, sino el tolueno. También se genera el catión nitro, pero ahora tenemos un grupo metilo. Cuando en el benceno haya cadenas alquílicas, metano, propano, etc., entonces el reactivo va a atacar en orto y en para. Va a haber una mezcla de orto y para. No creo que lleguen a este nivel de preguntaros esto, pero por si acaso, sabed que si hay grupos alquilo, pues como un efecto inductivo, recordad que lo hemos explicado al principio, pues iría a orto y a para. Mientras que si hay grupos, pues como cetona, ácido, aldehído, es decir, grupos que tengan un efecto menos K, que tengan un doble enlace, ¿verdad? Y que pueda haber ahí un efecto menos K, esos orientan a meta. El caso de las cetonas, aldehídos, ácidos, etc. Insisto en que no creo que lleguen a este nivel a la hora de preguntar. En este caso, el catalizador sería tricloruro de hierro, lo hemos visto. Entonces se formaría cloro más y tetracloruro de aluminio. El reactivo es entonces un electrófilo, de nuevo. La pista es que tenemos el benceno y obtendríamos pues el clorobenceno. ¿De acuerdo? En los siguientes apartados la reacción es de sustitución nucleófila. Tenemos aquí, en primer lugar, la reacción del 2-metil-2-propanol, es decir, este compuesto, 2-metil-2-propanol. Y reacciona con ácido yodhídrico, es decir, el reactivo nucleófilo es el yoduro. Se produce entonces un ataque del yoduro y la salida del anión hidroxi. Es una sustitución ahora nucleófila. Y el producto que obtenemos sería el 2-metil, 2-yodo-propano. El hidroxilo que sale con el protón que quedaba del ácido yodhídrico, OH más protón, dan agua. Por último, tenemos la reacción del cloruro de etilo con yoduro. Cloruro de etilo, CH3, CH2, cloro, puede haber una reacción con otro halogénuro, porque es más nucleófilo que él. Entonces puede haber una reacción. Atacaría el yoduro y saldría el cloruro.
se habría producido, por tanto, de nuevo, una reacción de sustitución nucleófila. ¿De acuerdo?